Hola, estimados y estimadas estudiantes de Noticias 37, tanto de la clase de San Ramón como de Tacares. Este video es un video complementario de, el curso TDIS 37 para terminar de redondear las ideas acerca de Terry Eagleton. Ustedes leyeron el libro que es La ideología de Terry Eagleton, su primer capítulo, y bueno, él es un intelectual, filósofo, teórico de la cultura inglés, y su texto empieza señalando que no hay una adecuada definición de ideología, ¿verdad? Que es una cosa que hemos visto a lo largo del curso. Es decir, que podemos encontrar un amplio abanico de significados útiles, no todos compatibles entre sí, sobre el sentido de ideología. Que es lo que yo les había indicado en el sentido de que ideología es un término polisémico. Por lo tanto, siempre que hablamos de ideología o siempre que estamos intentando hacer una crítica de la ideología, debemos explicar ideología en qué sentido, ¿verdad? Ideología en qué término, qué es lo que estamos entendiendo como ideología, ¿verdad? Porque, como ustedes pueden ver en el texto de Eagleton, él está acá, él hace eh, una definición de ideología, bueno, no, digamos, hace un resumen donde ideología puede significar 16 cosas distintas, ¿verdad? Que este resumen que hace Eagleton es de gran utilidad para poder tener una forma sintética de, de qué es lo que se entiende como ideología, ¿verdad? Hay hasta 16 conceptos que él enumera en forma de letras. Ideología puede significar el proceso de producción de significados, signos y valores de la vida cotidiana, es decir, puede significar nuestro mundo simbólico y cómo nos apropiamos del mundo simbólicamente. Puede significar un conjunto de ideas características de un grupo o una clase social, como cuando se usa el término de ideología proletaria en Lenin, o cuando se habla de ideología burguesa, estaríamos hablando de algo que es un conjunto de ideas que es característico de un grupo social o de una clase social. Podríamos estar señalando también ideas que permiten legitimar el poder político dominante, no cualquier tipo de ideas, ¿verdad? No, en ese caso, las ideas que yo tengo sobre cómo se prepara una ensalada no serían ideológicas, ¿verdad? O la forma las ideas que tengo sobre cómo se prepara el café no serían ideológicas, porque solo sería ideológico aquellas ideas cuyo objetivo es legitimar el poder político dominante, ¿verdad? Por ejemplo, si eh, yo preparara y solo consumiera el café de Costa Rica porque considero que Costa Rica es la mejor nación del mundo, ahí esa idea, aunque sea sobre preparar el café, sí sería ideológica porque tendría que ver con la legitimación del poder del Estado Nacional, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en CID vemos uno de los casos donde hay definiciones muy parecidas pero que no son compatibles entre sí. Esto es muy importante, la idea de que no es compatible una definición de ideología con la otra. Eh, por ejemplo, en Seide uno puede ver que se considera ideología ideas que permiten legitimar un poder político dominante, independientemente si son verdaderas o falsas, o en la definición de se hace la aclaración que tienen que ser ideas falsas, ¿verdad? Ideas falsas que contribuyen a legitimar un poder político dominante. Vean que en C es cualquier idea, en D solo las que son falsas, ¿verdad? Eh, Tendríamos, por ejemplo, también que se considera ideología aquella comunicación sistemáticamente deformada, que esta estaría más cercana a la definición que usan Adorno, por ejemplo, y que usa Kant, ¿verdad? En el sentido de que hay una cierta deformación en, en la comunicación, ¿verdad? También es una
es la forma en la que entendemos cuando hablamos, por ejemplo, de los medios de comunicación o de la lucha ideológica a través de los medios de comunicación, es decir, es una cierta forma en la que se presentan las cosas eh, para, mm, para beneficiar, ¿verdad? A determinada mirada. Y se supondría que la crítica de la ideología sería lograr dar cuenta de esa deformación y poder ver la realidad sin esa deformación, ¿verdad? También se puede entender como aquello que facilita una toma de posición ante un tema, que sería una versión como la que se podría derivar de la interpretación de Adolfo Sánchez Vázquez, ¿verdad? Ideología es aquello que, por ejemplo, si hay una protesta popular, eh, me facilita a mí saber si yo estoy a favor o en contra de esa protesta popular. Si hay un asesinato, es lo que me facilita saber qué tipo de pena yo esperaría para la persona que cometió ese asesinato. Si hay un debate sobre cómo se distribuye los recursos en la universidad, mi ideología es la que me hace pensar que se debe distribuir más de esta forma que de otra, ¿verdad? Lo que me facilita que yo tome una determinada posición. Eh, También puede ser entendido como tipos de pensamiento motivados por intereses sociales, ¿verdad? Eh, Puede ser entendido como pensamiento de la identidad, puede ser entendido como una ilusión socialmente necesaria, ¿verdad? Que esta estaría más cercana a la definición de la escuela de Frankfurt, en el sentido de que hay cosas que son ilusorias, pero que son necesarias, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, la interpretación sobre los mitos o sobre la religión, ¿verdad? Que son ilusiones, pero esas ilusiones son necesarias para mantener cohesionado y amalgamado el cuerpo social, ¿verdad? Eh, una definición que a mí me parece muy útil, la ideología sería la unión del discurso y el poder, por ejemplo, sería eso lo que sería la ideología, o la forma en la que se unen los discursos y el poder, el medio por el cual los agentes sociales dan sentido a su mundo de manera consciente. Aquí K y A se parecen mucho, ¿verdad? Esta sería una definición más hermenéutica. La K de ideología, ¿verdad? Es la forma en la que los agentes sociales, los distintos agentes sociales, logran darle sentido de manera consciente al mundo. Y para finalizar, podría ser también entendido como el conjunto de creencias orientadas hacia la acción, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una determinada creencia religiosa, me va a hacer que yo tome determinadas acciones adelante, ¿verdad? Por ejemplo, los domingos vaya a misa, que vaya a las procesiones, que participe de organizaciones caritativas, ¿verdad? Es decir, mis creencias me orientan hacia algún tipo de acción, ¿verdad? La definición M que usa Eagleton estaría más vinculada a los debates literarios y lingüísticos sobre el concepto de ideología, que no hemos visto mucho en relación con el curso, ¿verdad? Porque está un poco lejos de nuestras preocupaciones, en tanto que curso de trabajo social, pero también puede ser entendido como confusión de la realidad fenoménica y lingüística o como la idea del cierre semiótico, la idea del fin de sentido, que estaría cercano, por ejemplo, a las interpretaciones totalitarias de la ideología. ¿Verdad? El medio indispensable en el que las personas expresan su vida y sus relaciones en la estructura social, o el proceso por el cual la vida social se convierte en una realidad natural. Este punto P creo que también es muy importante porque que es proceso por el cual la vida social se convierte en una realidad natural. Hay un, hay un momento de la ideología que nos tiene que parecer natural y espontáneo, si no, no sería una ideología, ¿verdad? Recordemos en eso eh, el acercamiento que hace CISEC, ¿verdad? En el sentido de que no solo ideología tiene muchas definiciones y por lo tanto uno siempre tendría que poner en autos, poner en claro cuál es el concepto de ideología que se está utilizando, sino que también la ideología tiene momentos como tal, ¿verdad?
ideología haría referencia a un momento que tiene que ver con las ideas y con un cuerpo de ideas, es decir, todas las ideologías tienen un cuerpo de ideas, tienen unos textos, tienen unos autores canónicos que existen y que uno los puede ir a leer, ¿verdad? Es decir, si uno está hablando de la ideología católica, por ejemplo, entonces hay unos textos canónicos que uno puede conocer y leer y a los grandes autores católicos que se han encargado de desarrollar las características fundamentales de la ideología católica, ¿verdad? Está la Biblia y luego están los padres de la Iglesia, está San Agustín, Santo Tomás y luego las encíclicas papales, ¿verdad? La Rerum Novarum, la Quadragesimo Anno, es decir, son textos que uno puede leer, conocer. Lo mismo con el liberalismo, ¿verdad? Uno puede conocer los textos canónicos del liberalismo, el segundo ensayo sobre el gobierno civil de Locke, los textos de Adam Smith, los textos de John Stuart Mill, ¿verdad? Es decir, los autores canónicos del liberalismo. Eh, También quiere decir un aparato, una materialidad, ¿verdad? Es decir, la ideología católica tiene que tener una materialidad, tiene que tener unas iglesias localizados, unos asientos, ¿verdad? Unos lugares donde hay culto, unas prácticas y unos ritos que se enmarcan dentro de ese aparato y que se realizan dentro de ese aparato, ¿verdad? Por ejemplo, el rito del bautizo, el rito de la extrema unción, en el caso de la doctrina católica, ¿verdad? Eh, en el caso de, si estamos pensando, por ejemplo, en la pedagogía como ideología, uno puede también conocer los grandes textos de los pedagogos clásicos, ¿verdad? Platón, Rousseau, Pestalozzi, se me olvida, Rousseau, Pestalozzi, bueno, ¿verdad? Piaget, los grandes textos pedagógicos, también el aparato como tal, ¿verdad? Y de tres aparatos ritos, como el rito de la graduación, por ejemplo. Y también un movimiento que lo hace espontáneo, ¿verdad? Que le hace creer a uno que sí, eso es así, ¿verdad? Es como, en el caso de la ideología católica, como cuando alguien dice, bueno, di, es que si hay un padre en la casa, hay un padre en los cielos, ¿verdad? Si hay un rey en la tierra, tiene que haber un rey en los cielos. Nos parece que es espontáneo, que tiene que ser así, ¿verdad? O cuando uno ve crecer las plantas, uno dice, claro, esto tiene un sentido, ¿verdad? Las cosas están hechas con un objetivo y no puede, y si tienen un objetivo y tienen un diseño, alguien las tuvo que haber diseñado, ¿verdad? Entonces, la ideología religiosa nos parece la expresión espontánea de la vida, ¿verdad? Eh, entonces, la ideología tiene siempre ese triple momento, como corpus de ideas, como aparato y como espontáneo, como movimiento espontáneo, ¿verdad? Por eso esa última definición de Zizek, en el sentido de la forma en la que la realidad social se vuelve natural, es tal vez uno de los definiciones, ¿verdad? Más importantes que podríamos tener de ideología. Eagleton trabaja a lo largo de su texto con esta tensión, ¿verdad? De que existen muchas definiciones posibles de ideología. Bueno, entonces, Eagleton ingresa con un criterio de ingreso para pensar el problema, que es un criterio interesante, que tiene que ver con este problema del momento espontáneo de la ideología, el momento en el que la realidad social se nos vuelve natural, que es cómo utilizaría el término el hombre de la calle, ¿verdad? Es decir, cuál sería el uso vulgar que podría tener el concepto de ideología y entonces a partir de esta posibilidad ir explorando las diferentes definiciones, los diferentes conceptos. ¿Verdad? Él pone un ejemplo de cómo el término ideología podría ser utilizado de tres formas distintas, con tres cargas valorativas distintas. Puede tener un significado peyorativo, por ejemplo, si se dice, eso que usted dice es pura ideología, ahí ideología está cargado de manera negativa. Se puede decir de manera ambigua, ¿verdad? Sin ninguna valoración, es debería ajustar su ideología, ¿verdad?
en el sentido de que es algo que le está entorpeciendo a usted para poder ver con precisión la realidad, o puede ser en sentido positivo, ¿verdad? Cuando dice alguien tiene una formación ideológica notable, quiere decir que es alguien que tiene mucho dominio de un determinado grupo de ideas, ¿verdad? Eh, en esta triple definición, donde puede ser positivo, negativo o neutro, ingresa todo el problema que tiene que ver con la tensión de si mi propio pensamiento es ideológico, ¿verdad? Eh, Porque está más claro cuando yo acuso a alguien de estar siendo ideológico en el sentido como podría, como podría entenderse en esta primera afirmación, ¿verdad? De eh, eso que decís es pura ideología. Lo que quiere decir esa afirmación, que sería como se utilizaría el término el hombre de la calle, dice Eagleton, quiere decir que es alguien que sus ideas y su pensamiento, por rígidas y por estrechas, no le están permitiendo ver un hecho de la realidad, ¿verdad? O que está interpretando la realidad sobre la base de una mirada muy estrecha y muy prejuiciosa y prejuzgada, ¿verdad? En vez de intentar acercarse a los hechos tal cual son. Eh, Aquí justamente empezaría pues esta tensión, ¿verdad? Está claro que la otra persona tiene un pensamiento ideológico, pero eso no sería aceptable de que yo estoy diciendo algo ideológico, ¿verdad? Y esto tiene que ver con que hay dos tradiciones, así, digamos, estas 16 definiciones posibles que Eagleton dio sobre ideología, están escoreadas, digamos, están agrupadas alrededor de dos grandes tradiciones, ¿verdad? Que pueden ser contradictorias entre sí, ¿verdad? Una primera gran tradición, en donde está Hegel, está cierta interpretación de Marx, de Lukács, en el sentido de entender la ideología como ideas o conocimiento en el término de verdadero o falso, es decir, que están preocupados por la verdad o la falsedad de las ideas, y entonces ahí la ideología aparece siempre como ilusión, distorsión, mistificación, ¿verdad? Porque tiene que ver con la falsedad de esas ideas, ¿verdad? Y es una forma de acercarse al problema de la ideología que me parece que el texto más canónico, bueno, la Escuela de Frankfurt, pero también Lukács tiene esta forma de enfrentarse al problema. Y hay otra tradición, que es una tradición más sociológica, que probablemente sea la que es más fructífera para el trabajo social, donde la pregunta fundamental es cuál es la función de las ideas dentro de la vida social, eh, más que por la realidad o la irrealidad de las ideas, más que preguntarse sobre la realidad o la irrealidad de Dios, por ejemplo, o la realidad o la irrealidad de un mito, o la realidad o la irrealidad de una determinada afirmación machista, es preguntarse cuál es la función que tienen esas ideas en nuestra vida social. Y a partir de ahí empezar a desentrañar el tema de la ideología. Ambas, tanto las que entienden la ideología como ilusión, distorsión y mistificación, o como aquellas que entienden la ideología como la función social de las ideas dentro de la vida social, tienen un cierto interés, ¿verdad? No podríamos decir que una es la más adecuada y la otra es la más inadecuada, sino que ambas cobran un cierto interés a la hora de la comprensión de la vida social. Eh, Regresamos pues entonces al tema de cómo sería el uso vulgar de la ideología, cómo lo usaría el hombre de la calle, como en esa expresión, eso que usted está diciendo es pura ideología, bla, eso es pura ideología. Ahí justamente querría decir esto, ¿verdad? Es decir, te estoy diciendo que lo que estás diciendo es ideológico porque estás juzgando un tema particular según un rígido armazón, mediante ideas preconcebidas que deforman tu comprensión, ¿verdad? Que sería el caso, por ejemplo, si uno está teniendo una discusión con alguien que es parte, que tiene una ideología machista, ¿no? ¿Verdad? Es decir, tiene una cierta precomprensión de qué es lo que se le supone
le toca a las mujeres, qué se supone que le toca a los varones, qué tipo de comportamiento es esperable de los varones, qué tipo de comportamiento es esperable de las mujeres, y juzga sobre la base de estas ideas preconcebidas, ¿verdad? Entonces, en este caso, ideología tendría que ser que es entendido, o podríamos definirla como algo que es una visión simplificadora, una forma de juzgar que de forma mm, esquemáticamente, ¿verdad? O podríamos decir una forma de juzgar estereotipada del mundo, podría ser otra forma, ¿verdad? Y en el costado, ¿verdad? Sería el inicio, la soma de un cierto fanatismo, de una cierta intolerancia, ¿verdad? Eh, Justamente en esta lectura, lo contrario de ideología, ¿verdad? Sería entonces las ideas empíricas o pragmáticas, ¿verdad? Esta es, por ejemplo, la mirada de Emil Durkheim sobre la ideología. La ideología es algo que deforma, algo que prejuicia, algo que inclina hacia el fanatismo, y la labor de la actividad social, del pensamiento social, de la comprensión social, es ir a entender los hechos sociales como cosas, ¿verdad? Es la mirada de Emil Durkheim, ¿verdad? Que coincide mucho, por cierto, con la mirada del hombre de la calle, diría Eagleton, ¿verdad? O sea, ahí vemos una coincidencia entre uno de los grandes nombres, uno de los pilares, digamos, del, del pensamiento sociológico contemporáneo, Emil Durkheim, que tiene una mirada sobre la ideología muy similar que la que podría tener eh, una persona, digamos, común y corriente cuando utiliza el término. Eh, Ahora, la objeción principal, y aquí empieza la tensión, aquí empieza como el ping-pong este, ¿verdad? Sobre las distintas formas en las que se entiende el concepto de ideología, eh, tiene que ver, tiene su principal argumentación en un señor que se llama Martin Heidegger, que abre una forma de interpretar el problema que lleva hacia Foucault y lleva hacia Derrida, ¿verdad? En el sentido de que entender la ideología como una visión simplificadora, como una forma esquemática y estereotipada, eh, esconde que no hay nada semejante a un pensamiento sin presuposiciones, ¿verdad? Es decir, nos, quien acusa al otro de ser ideológico también tiene presuposiciones, ¿verdad? Y nuestro pensamiento necesita de presuposiciones, inclusive de presuposiciones que tienen que ver con el lenguaje como tal, ¿verdad? Hay unas precomprensiones que determinan, digamos, que encuadran, que limitan la mirada de las cosas, ¿verdad? Esta tesis de Martin Heidegger va a llevar a la conclusión última, digamos, de que todo nuestro pensamiento es ideológico, en ese sentido, ¿verdad? En la primera hay pensamientos que son ideológicos, pensamientos que no lo son. En la interpretación de Martin Heidegger, en el sentido de que no hay nada semejante a un pensamiento sin presuposiciones, va a llegar a la conclusión en última instancia de que todo pensamiento es ideológico, ¿verdad? Eh, y justamente eh, sería el problema, digamos, del marco racionalista, ¿verdad? Que se le da muchas veces al debate sobre la ideología, que es un problema que uno puede ver, por ejemplo, en la interpretación de Holbach, ¿verdad? En el sentido de que es una dicotomía entre, como una especie de frase, de mi pensamiento es osado, es flexible, ¿verdad? Pero el tuyo es inflexible, ¿verdad? Entonces, tu pensamiento es el que es ideológico, ¿verdad? Pero el mío es flexible, adaptado, racional, ¿verdad? Es uno de los problemas que viene con el peso racionalista, el peso ilustrado que trae el debate sobre la ideología, ¿verdad? El enfoque de la sociología norteamericana también va un poco por el lado del de Emil Durkheim, ¿verdad? Donde se entiende ideología. Sociología norteamericana quiere decir la tradición que probablemente ustedes conocen más por los temas de familia, ¿verdad? Y como Talcott Parsons y esta gente, ¿verdad? Que son los fundadores de la tradición sociológica norteamericana.
donde para ellos ideología es un esquema cerrado e inflexible. Esto es sobre todo por el peso, digamos, de la cultura anticomunista dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? Donde ideología sobre todo quiere decir ideología marxista, ¿verdad? Y entonces la ideología sería una forma cerrada e inflexible de ver el mundo y nosotros tendríamos que eh, apostar por una sabiduría más modesta, más inflexible, ¿verdad? Que sería la que viene con el pensamiento sociológico. Aquí con el tipo de acercamiento como el de Talcott Parsons, que también está en Emil Durkheim, tendría un problema fundamental su enfoque en el sentido de que la ideología, por ejemplo, sería simultáneamente ciegamente irracional y excesivamente irracional a la vez, ¿verdad? La ideología tiene demasiado corazón y muy poco corazón a la vez, ¿verdad? Sería simultáneamente una fantasía ilusoria, pero también sería un dogma rígido simultáneamente, ¿verdad? Que es un poco como la sociología norteamericana de los años 50 veía a la ideología marxista en clave stalinista, en clave de la Unión Soviética, ¿verdad? Es decir, era por un lado una fantasía totalmente ilusoria, la idea de una sociedad sin clases, pero era un dogma totalmente rígido que tenía que ver con justificar la dominación del partido único stalinista, ¿verdad? Eh, y por lo tanto también se le acusa como una especie eh, de características, sobre todo los intelectuales, ¿verdad? De rechazo a los intelectuales y a la función intelectual, ¿verdad? En ese sentido, digamos, la sociología norteamericana se inclina más por la fuerza de la tecnocracia, una especie de ingeniería social empirista en contra de la función intelectual, eh, a la cual siempre se le acusa de en un primer momento de ensoñación visionaria, ¿verdad? Los intelectuales se les acusa de que las cosas que piensan solo existen en sus cabezas, pero también de que justamente esa función intelectual los hace distanciarse de manera cínica de los aspectos comunes de la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces ahí hay como un parangón entre la tradición de la crítica de la ideología de la sociología norteamericana y la crítica convencional a la función intelectual, ¿verdad? El problema de esta mirada es que, bueno, no toda idea fija, uno le podría criticar a esta mirada de Talcott Parsons que no toda idea fija tiene que ser ideológica. Alguna puede ser pateológica o alguna puede ser maniática. Por ejemplo, uno puede tener ideas muy fijas sobre cómo se prepara la ensalada, ¿verdad? O ideas muy fijas sobre cómo se tiende la cama. Y eso no tendría por qué ser ideológico, eso sería más bien patológico. Eh, entonces, no basta porque sea una serie de ideas fijas, sino que pareciera que estas ideas fijas eh, tienen que hacer referencia no solo a las creencias de uno, ¿verdad? Porque uno puede creer que hay una determinada forma en la que se prepara la ensalada de patatas, ¿verdad? Sino a las creencias en su relación con el poder, ¿verdad? Eh, y con la dominación. Es decir, una discusión sobre si se quemó o no se quemó y quién fue responsable de quemar un sándwich en el horno, no tiene por qué ser ideológico. Si esa discusión deriva a el lugar que ocupan las mujeres y los varones en la vida social, ahí sí estaríamos probablemente en una discusión ideológica, ¿verdad? En ese sentido, las creencias en su relación con el poder, ¿verdad? Entonces, la ideología podríamos definirla como la legitimación del poder de un grupo de clase social dominante, ¿verdad? Y justamente estudiar la forma en la que se legitima el poder es la forma en la cual podemos comprender cómo se sustentan las relaciones de dominio y cómo se pueden cambiar, ¿verdad? Eh, Podríamos, por ejemplo, entonces, hablar de la ideología como
la legitimación del poder de un grupo social o clase dominante, y podría ser también definida como el estudio de las formas en las que el significado sirve para sustentar las relaciones de dominio. Esa definición me parece muy aguda, ¿verdad? Es la teoría de la ideología es el estudio de las formas en las que el significado sirve para sustentar las relaciones del dominio. Es decir, el sentido y el significado que le damos a las cosas, cómo termina siendo la sustentación de las relaciones de, ¿verdad? Podríamos ver en este sentido de la legitimación distintas formas en las que se entiende la legitimación. Entonces, un poder puede ser legitimado de distintas formas. En la página 24, Eagleton hace una definición que me parece muy importante. Dice, un poder dominante se puede legitimar por sí mismo promocionando creencias y valores afines a él. ¿Verdad? Estoy aquí. Eh, Puede hacerlo naturalizando y universalizando tales creencias para hacerlas evidentes y aparentemente inevitables. Puede hacerlo denigrando ideas que puedan desafiarlo. Puede hacerlo excluyendo formas contrarias de pensamiento, quizás por una lógica tácita, pero sistemática, y oscureciendo la realidad social de modo conveniente a sí misma. Tal mitificación, como es comúnmente conocida, a menudo adquiere la forma de enmascarar o suprimir los conflictos sociales de los que se desprende el concepto de ideología como una resolución imaginaria de las contradicciones sociales reales, ¿verdad? Es decir, un poder que se intenta legitimar a sí mismo tendría 6 mecanismos, ¿verdad? En los cuales puede hacerlo, promocionando creencias y valores que son afines a él, naturalizando y universalizando tales creencias para hacerlas evidentes e inevitables, denigrando ideas que puedan desafiarlo, excluyendo formas contrarias a su pensamiento, oscureciendo la realidad social, ¿verdad? Ese proceso es lo que se entiende como ideología, como mistificación. Lo que acabo de explicar sería, digamos, ideología entendido como mistificación, es decir, promoción de creencias y valores afines, naturalización y universalización de esas creencias, denigración de ideas que pueden desafiar el poder establecido, exclusión de otras formas de pensamiento, oscurecimiento de la realidad social, ¿verdad? Eh, y aquí, mistificación significaría que es una forma, una resolución imaginaria de las contradicciones reales, ¿verdad? Es decir, las contradicciones reales de un determinado poder se resuelven de la manera imaginaria, ¿verdad? Excluyendo determinado tipo de ideas, ocultando determinado tipo de ideas, promoviendo ideas que legitimen el poder. Entonces, las contradicciones reales que pueden hacer que un sistema social estalle o entre en crisis son suprimidas, son resueltas en la imaginación, ¿verdad? Estos dos niveles, ¿verdad? La forma en la que se enmascara un determinado conflicto social y cómo se resuelve en la imaginación ese conflicto social, son dos niveles distintos que tienen una relación compleja, ¿verdad? Y que habría que ver en cada caso. Ahora, Eagleton da una vuelta en relación con esto, porque dice, bueno, no todas las ideologías tienen que ver con la legitimación del poder, aunque podríamos decir que son ideologías, ¿verdad? Porque no son ideologías dominantes, sino que son ideologías que sirvieron para motorizar procesos de resistencia social. Entonces él pone ejemplos, los Levelers, los Diggers, los Narodnikis, eh, que son todas ideologías de movimientos sociales del siglo XVI o del siglo XVII, que envueltas, por ejemplo, en lenguaje religioso, eh, o en interpretaciones esquemáticas del mundo, eh, movilizaron importantes luchas sociales y no son opresivas, no pretendían oprimir a nadie, no son legitimadoras del orden social, eh, y entonces eso implicaría una definición más amplia de ideología,
donde podríamos hablar de que ideología es cualquier tipo de intersección entre un sistema de creencias y el poder político, ¿verdad? Sería una definición más amplia. La intersección entre el sistema de creencias y el poder político. Eh, para Eagleton, tanto los significados amplios de ideología como los significados restrictivos, fíjense que acabamos de ver dos. Uno restrictivo, ideología es mistificación, es el significado al servicio de la legitimación del poder, ¿verdad? Es un significado estrecho. Fíjense que luego vimos un significado amplio, es intersección entre sistema de creencias y poder político. Es un significado amplio. Entonces, para Eagleton, tanto los significados amplios como los restrictivos tienen sus usos, ¿verdad? Y recordando a Bertolt Brecht, dice, utilizad lo que podáis, ¿verdad? Y lo que quiere decir es, hay que analizar el uso en cada situación, es decir, en el contexto discursivo y en el contexto social específico en el que se usa la ideología, es que hay que entender cómo es que se está usando, si se está usando de manera estrecha o de manera amplia y cómo convendría más utilizarlo, si de manera estrecha o de manera amplia. Eh, en un tema que también está en nuestras interpretaciones de CISEC, Eagleton entra en una polémica con Michel Foucault, que es otro de los grandes referentes del pensamiento sociológico contemporáneo. La polémica entre Eagleton y Foucault, que como hemos dicho puede estar conectada con la de CISEC, tiene que ver con que Foucault entiende la ideología, bueno, él no usa el concepto de ideología, él rechaza el concepto de ideología y el concepto que usa Foucault es discurso. Entonces, si utiliza el concepto de discurso, estamos rechazando el concepto de ideología. Si usamos el concepto de ideología, no podríamos utilizar la teoría de Michel Foucault, ¿verdad? Para Michel Foucault hay una red de fuerzas penetrable, penetrante e intangible que se entrelaza con nuestros más ligeros gestos y nuestras manifestaciones más íntimas, ¿verdad? Esta es la red de poder, ¿verdad? Eh, y discute y concibe el poder como algo que determina nuestras relaciones personales y actividades rutinarias, ¿verdad? Entonces el poder es una red de fuerza penetrante e intangible que se entrelaza con nuestros más ligeros gestos y nuestras manifestaciones más íntimas. Eh, y esta extensión del poder como algo que determina nuestras relaciones personales y actividades rutinarias hasta sus últimas consecuencias, extiende tanto la definición que la vuelve irreconocible. Aquí Eagleton vuelve como a la forma clásica del pensamiento en el sentido que un término que lo cubra todo pierde cualquier tipo de fino analítico, es decir, los conceptos tienen que poder expresar realidades, ¿verdad? Y si se amplían demasiado, pierden cualquier forma eh, de filo analítico, ¿verdad? Foucault va a abandonar sin más el concepto de ideología y cultura y lo va a reemplazar por el concepto de discurso. Ahora, el concepto de ideología justamente tiene su fuerza en discernir entre aquellas luchas de poder que son de alguna manera centrales al poder y a toda la vida social de aquellas que no lo son, ¿verdad? Ahí vería una diferencia. Aunque el poder efectivamente esté en todas partes y se pueda expandir como una red por todas partes, se puede diferenciar los momentos más o menos centrales del poder. Eh, en ese sentido, por ejemplo, no podríamos imaginar que una discusión entre dos niños de kinder por una sábana donde efectivamente hay poder, pueda ser valorizado al mismo nivel que la ocupación del ejército norteamericano de Irak, ¿verdad? O el golpe de Estado en Honduras, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de niveles de poder distintos y hay unos que son más esenciales a la vida social que otros. En ese sentido, aunque bien Foucault
con esta interpretación de que el poder está a todas partes, que lleva a la conclusión política de una idea que fue muy querida, muy importante para los feministas, de que todo es político y que todo lo privado es político, ¿verdad? Todo lo que se ha considerado privado es político, tiene el problema de que llevado hasta las últimas circunstancias, despolitizan sectores enteros de la vida social al volver equivalentes eh, formas de poder social que son fundamentales para la existencia y formas de poder que no lo son. Eh, y también tiene un efecto en la definición política y estratégica que es determinar cuáles son los ejes centrales del poder en orden a combatirlos, ¿verdad? Eh, por lo tanto, si vemos en Eagleton lo importante es como, retomando a Brecht, ¿verdad? Esta idea de usad lo que podáis, es decir, en cualquier situación particular uno tendría que ser capaz de señalar lo que considera no ideológico para que el término tenga sentido, ¿verdad? Es decir, hay una definición de ideología y también poder explicar qué cosa él no considera ideológico. Eh, no se puede, eh, o más bien uno puede determinar si una afirmación es ideológica o no examinándola en su contexto discursivo. Es la única forma eh, en la que podríamos precisar, ¿verdad? Es decir, quién está diciendo qué, a quién y con qué fines, ¿verdad? Es decir, Eagleton defiende una idea que es el concepto de ideología en situación. Siempre, frente a una situación, nos vamos a preguntar quién está diciendo, es decir, quién es el emisor, quién está hablando, qué es lo que está diciendo, el contenido de la emisión, a quién se lo está dirigiendo, es decir, quién es el otro sujeto, si el sujeto es un igual o es un distinto, si es alguien sobre el cual hay relación de dominación o no, si es alguien sobre las que hay relación de igualdad, y con qué fines está diciendo lo que dice. Es decir, ese fin tiene un objetivo de dominio, tiene un objetivo de opresión, tiene un objetivo de liquidar la opresión, ¿verdad? Entonces, ¿quién está diciendo qué, a quién, con qué fines? Esa es la única forma en la que podríamos pensar la ideología en situación, ¿verdad? Eh, y esto sería, digamos, el resumen de las ideas fundamentales de la obra de ellos.